hemos hecho es como resumen para que ustedes vean la amplitud, pero hemos puesto los puntos más específicos. Los más específicos, los de teniendo en cuenta la importancia en cuanto al espectro, teniendo en cuenta la importancia sobre la farmacocinética, teniendo en cuenta el daño al feto o no, y teniendo en cuenta algunas indicaciones. En las infecciones, ahora sí entramos de frente al tema. Los antimicrobianos usados en infecciones del tracto urinario, hay infecciones del tracto urinario alto, que son las pielonefritis, y hay infecciones del tracto urinario bajo, que son las cistitis del tracto urinario bajo. Luego vamos a ver, es importante tener en cuenta esto porque y dentro de las infecciones del tracto urinario hay lo que le llaman las bacteriuria asintomática. Entonces, el manejo, ¿por qué colocamos esto? El manejo de una cistitis, o sea, infección del tracto urinario bajo, y el manejo de una bacteriuria asintomática es diferente al manejo de una infección del tracto urinario alto. ¿Y por qué? Porque las infecciones del tracto urinario alto, la pielonefritis, generalmente dan compromiso sistémico. Entonces, y por otro lado, si uno lo relaciona con los antibiogramas, digamos, según infección los antibiogramas sí prácticamente tienen sensibilidad y especificidad para esos gérmenes. En cuanto a los antibiogramas en infecciones urinarias bajas, no, porque prácticamente si, los antibiogramas, la sensibilidad de los discos están hechos para infecciones sistémicas. Pero, y por otro lado, los fármacos que se utilizan para infecciones del tracto urinario bajo alcanzan concentraciones muy elevadas en orina, por lo tanto, ahí no hay la resistencia relativa ahí en esos casos. Generalmente. Entonces, vamos a ver esto, tenemos acá, en primer lugar, bueno, mejor lo pasamos acá. Tenemos las infecciones urinarias no complicadas y complicadas. Las que no son complicadas son las cistitis, pero que pueden dar lugar a pielonefritis, pero muy poco, y a infecciones recurrentes también. Pero el riesgo de las no complicadas de la cistitis es bajísimo, o sea, la posibilidad de que una cistitis llegue a pielonefritis es posible, pero es lo mismo infecciones recurrentes. Pero, en cambio, las infecciones complicadas, o sea, donde es por ejemplo, acá la pielonefritis, si es que la cistitis ha llegado a esto, pueden dar infecciones recurrentes, infecciones en varones y urosepsis, el riesgo es alto. Entonces, acá tenemos ya una diferencia. Las infecciones del tracto urinario bajo tienen bajo riesgo de complicaciones de infecciones y de compromiso renal. En cambio, las otras sí tienen alto riesgo. Ese es en primer lugar. Luego, yendo a lo que es una infección urinaria baja o inferior, que es la cistitis aguda no complicada que se presenta en forma esporádica o recurrente. Se llama recurrente cuando hay más de 3 episodios al año. Y se presenta más que todo en mujeres en no gestantes, porque las gestantes, aunque tengan una cistitis, hay que tratarlo de otra forma, sin anomalias, no hay daño estructural y sin comorbilidades. Los síntomas generalmente son síntomas del tracto inferior, generalmente no tienen fiebre, sino tienen disuria, polactiuria, un poquito de dolor. La ausencia de causa ginecológica, fiebre o sospecha de pielonefritis aguda. Estos son cistitis sin fiebre, entonces, y síntomas del tracto urinario bajo. Por lo tanto, esto no incluye pues en gestantes, no incluye la cistitis en varones, portadores de catéteres, que son completamente diferentes, un paciente con enfermedad renal o que tienen compromiso endocrino, inmunológico. Hemos mencionado, entonces ya hemos hablado lo que es una infección urinaria del tracto urinario bajo, que tienen bajo riesgo de complicaciones, y las del tracto urinario alto, que tienen alto riesgo de complicaciones. Ahora vamos a ver el otro tema que también es muy importante, porque muchas personas tienen algún síntoma, de repente les duele la espalda, nomás les duele la cintura, y se hace un urocultivo y les sale gérmenes. Eso se llama
generalmente se utilizan para diagnóstico como mínimo dos urocultivos con el mismo germen y con el mismo patrón de sensibilidad, sin síntomas, para hacer el diagnóstico de bacteriuria asintomática. Entonces, sin síntomas atribuibles a infección del tracto urinario. Entonces, acá ¿por qué el impacto? ¿Cuál es el impacto de bacteriuria asintomática? Si yo tengo la necesidad de decir a todo paciente que tiene un cultivo de orina, o sea, una bacteriuria asintomática, ¿le debo dar tratamiento? No, señor. Y esto hay ya estudios, por ejemplo, recuerdo mucho de un paciente que inclusive su papá era, él era médico y su papá no, pero el médico decía que había que darle tratamiento para una bacteriuria asintomática. Y nosotros demostramos eso hace muchos años, que está descrito ensayos clínicos grandes donde han puesto bacteriuria asintomática a un grupo que le dieron tratamiento y a otro grupo que no le dieron tratamiento, grupos grandes. Y prácticamente el riesgo de pielonefritis era similar, o sea, con ambos. El riesgo de complicaciones sistémicas era similar. ¿Y cuál era la diferencia? Era que los que recibieron antibióticos tuvieron más frecuencia aparición de gérmenes resistentes y tuvieron más frecuencia aparición de reacciones adversas. Por lo tanto, en bacteriuria asintomático solamente se recomienda el tratamiento en dos situaciones, en gestantes, ¿sí? En cualquier momento del embarazo. Y previo a procedimientos urológicos endoscópicos. Hay algunas excepciones más, pero solo en estas dos están. ¿Y por qué? Porque mire, si uno se puede presentar bacteriuria asintomática en mujeres premenopáusicas, cualquier persona del 1 al 5%, y no necesariamente tengo que darle tratamiento. Mujeres y ancianos, hasta el 20% en hombres ancianos, sobre todo en mujeres. Se presenta más, 15-20% en personas de 60 años. Yo les decía cuando me consultan, ¿para qué le vas a dar tratamiento si no tienen síntomas? Ahora, si hay de repente en ancianos a veces los síntomas no necesariamente son urinarios, habría que determinar bien para individualizar la terapia. En diabéticos también se presentan, o sea, en gestantes pero en gestantes sí hay que dar tratamiento. En poblaciones ancianas institucionalizadas, ahí se presenta con mayor frecuencia personas con lesiones de médula. En estos casos, en algunos casos hay que dar tratamiento, no, pero estos son los tratamientos. En bacteriuria asintomática, solo estos son los. ¿Verdad? Y en niños, también a veces se da tratamiento hasta los 2 años de edad, pero en el resto no se da. Y esta es la bibliografía. Entonces, es importante ver qué es una bacteriuria asintomática y en qué pacientes está indicado el tratamiento. Aunado a lo que acabamos de mencionar, tenemos que ver que justamente la resistencia bacteriana, y hemos visto que hay perfiles de resistencia. En el 98 aislamientos, o sea, 98 aislamientos de Escherichia coli en establecimientos de salud acá en el país. Y se ve que más o menos el 18% tiene resistencia a 2 antibióticos. Resistencia a un antibiótico, el 18%, de resistencia a 2, 16%. Y pan sensible es el 27%. Resistencia a más de 3 antibióticos es prácticamente 37,7%. O sea, es alto. Entonces, hay un aspecto importante también. Otro estudio que hicieron acá, los perfiles de resistencia. En realidad, hemos mencionado que la coli y la Klebsiella son productores de beta-lactamasa del espectro extendido, o sea, los BLE. Han hecho en 3 establecimientos privados de salud, pero imagínense la cantidad. Poco. ¿Qué significa este título? Uno, la poca frecuencia de análisis.
de laboratorio, de pedir análisis. Otro, hay más del 30, 40% nomás piden análisis sobre cultivos, otros no lo piden. Y otro es la capacidad para la evaluación, los estudios de BLE, la interpretación de los datos. Dice, bueno, se han hecho 98 urocultivos, 35 en Lima, 38 Juliaca y 25 Iquitos, pero 35 cultivos para BLE ¿cómo se llama? En Lima es bajísimo. O sea, he tenido la oportunidad de ver en el Instituto Nacional de Salud que la mayor parte de hospitales no llega, un buen número de hospitales sí pasan al INS para que tengan una base de datos adecuada, pero un buen número también de hospitales que no lo hacen. Y vimos que la resistencia contra trimethoprim fue 61% alta, seguida de ciprofloxacina, que también es alta, 48%. Menos, y mire, la resistencia a nitrofuranos es menor. Por eso es que para infección del tracto urinario bajo uno puede dar nitrofurano con bastante confianza. Y la micacina es menor, pero para infecciones del tracto urinario alto. 28,6% fueron con productores de BLE. O sea, no solamente las coli producen resistencia, sino también producen BLE. Y en este BLE, ustedes saben que para los BLE no se puede usar ningún beta-lactámico, hay que utilizar los carbapenems, hay que usar los carbapenems, y hay otros. Bueno, entonces, tenemos los fármacos o los grupos de fármacos que se utilizan para cistitis no complicada, nitrofuranos. Estas son sus reacciones adversas. El trimetoprim sulfametocesol y la fosfomicina trometanol. Haciendo énfasis que la fosfomicina, el nitrofurano solo actúa a nivel de tracto urinario bajo, porque se elimina, no actúa en otros tejidos. El trimetoprim sulfametocesol sí tiene una buena vida hospital, queda en varios tejidos, inclusive para otras indicaciones. Y lo mismo la fosfomicina trometanol, pero se usa. Y estas son las reacciones adversas. Con el nitrofurano se ha visto, por ejemplo, hay nitrofurano monohidrato y los macrocristales, que es uno es la nitrofurantoína y el otro es la macrodantina, que se da la dosis, son completamente diferentes. La resistencia es rara, los costos varían, usualmente bien tolerado, y es estable. Los nitrofuranos se pueden dar en gestación. El trimetoprim, una excelente eficacia. La resistencia se ve en menos del 20%. No se puede dar en gestantes, particularmente en el primero y tercer trimestre. Sobre esto hay controversia, pero yo preferiría, si hay otra alternativa, no darle. Si no, es solo en el segundo trimestre, pero hay estudios ya que han visto mucha heterogeneidad en el paciente con trimoxazol. La fosfomicina, una dosis única, que viene en sachets, la trometanol, porque han visto de diferentes formas, puede usar para gérmenes multiresistentes, los que no responden a nitrofuranos y a cotrimoxazol. Es efectivo y también es seguro en embarazo. Solamente el trimetoprim. Después se dan también las quinolonas y se dan también los beta-lactámicos, que lógicamente las quinolonas y los beta-lactámicos en infección tracto urinario bajo incrementan el riesgo de resistencia, pero las quinolonas se pueden dar porque se eliminan por las concentraciones que alcanzan por encima del MIC en el tracto urinario bajo, son 100 a 200 veces mayores que el MIC, o sea que en ese caso podría darse, pero está ocasionando resistencia y producción de gérmenes productores de BLE. Sí. Los beta-lactamasos también han incrementado. Y estas son las dosis de cada uno. Y la fosfomicina, categoría B, lo mismo nitroforina. El trimetoprim le han puesto C, pero le podría entre C y D. Entonces tenemos acá ya empezando los antimicrobianos. Los nitrofuranos, que pertenecen, en realidad pertenecen a los nitroheterocíclicos,
que tenemos el nitridazol, pero los nitrofuranos tenemos la nitrofurantoína, la nitrofurazona, furantoína, nitrofurantoína, que esa ha sido aprobada por la FDA en el año 53. Tiene una actividad antimicrobiana, su mecanismo de acción se activa por reducción enzimática, por unas flavoproteínas bacterianas que forman compuestos intermedios que inactivan a las proteínas ribosómicas, lo que inhibe, o sea, ¿qué hacen? Se activa por la reducción enzimática y compuestos intermedios que inactivan a las proteínas ribosómicas, lo que resulta en inhibición de la síntesis proteica antimicrobiana y, lógicamente, síntesis de ADN, ARN de la pared celular. Entonces, por esto es importante. Las bacterias reducen la microfurantoína con más rapidez que las células de los mamíferos. El espectro antibacteriano de los nitrofuranos son, por ejemplo, el Escherichia coli y Enterococcus, son los más frecuentes. Pero acá sí tenemos esto. La mayoría de especies de Proteus, Pseudomonas y muchas especies de Enterobacter y Klebsiella son resistentes. Entonces, van dirigidos más a Escherichia coli y Enterococcus. La nitrofurantoína es bacteriostático para la mayor parte, porque lógicamente susceptibles en concentraciones adecuadas, es bactericida a concentraciones altas. Y lógicamente actúa cuando la orina es más ácida, tiene mayor acción. Su absorción, tiene una buena absorción, la vida media plasmática, aproximadamente se excreta 25-40% sin cambios en la orina. La dosis promedio mire lo que hemos mencionado al comienzo, que cuando los fármacos van directamente, las concentraciones que alcanzan, y esto lógicamente, esta concentración sobre la actividad del germen, no hay resistencia que valga. Estas son las dosis que se dan, pero hay dosis terapéutica, estas son las dosis, y hay dosis profiláctica. A veces en los pacientes que tienen infecciones con cierta frecuencia, y sobre todo algunos generalmente más algunos hasta con relaciones sexuales, les toman esto como una sola dosis, 50-100 miligramos a la hora de acostarse, pues es para prevenir recurrencias. O sea, una sola dosis entre 50 y 100 para prevenir recurrencias. Y otra dosis terapéutica es mayor. Lógicamente, la microcorticoide cada 12 horas y otros 50-100 cada 6 horas. En las gestantes, la nitrofurantoína puede usarse sin embargo, está contraindicado en gestantes a término en las últimas semanas cuando el trabajo de parto es inminente, porque puede producir anemia hemolítica, en algunos casos, insuficiencia renal cuando la depuración de creatinina es menor de 30. Y en niños menores de un mes también no se podría. Acá tenemos un resumen ya de lo que es los nitrofuranos. Tenemos acá estos son macrocristales, la resistencia baja, este es los principios farmacocinéticos. Y acá tenemos en esta lámina para obviar solamente, mire, cuando tiene una depuración de creatinina entre 50 y 80, 100 miligramos cada dosis. Cuando tiene una depuración entre 30 y 50, 100 cada 24 horas. En cambio, cuando tiene una depuración de menos de 30, no se da. No se da. Y tenemos un aspecto adicional también en esta lámina, que cuando usted utiliza la nitrofurantoína con antiácidos, magnesio, disminuye la absorción. El Provendex aumenta los niveles de nitrofurano, el Provendex, pero eso no se usa mucho. Antiácidos y magnesio disminuyen la absorción. Hay reacciones adversas, generalmente de reacciones de hipersensibilidad, reacciones crónicas, por ejemplo, hepatitis, neuropatía periférica, fibrosis intersticial, que se ve pero con el uso crónico, es frecuente, fibrosis intersticial. En embarazo ya hemos hecho la categoría B.
Se utiliza para bacteriuria asintomática en gestante. No hay problema de transferencia al líquido amniótico. Ya esto ya lo mencionamos. Generalmente es activo contra la mayor parte de uropatógenos de bacilo gram negativos, incluyendo muchos productores de BLE, Pneumocoli, excepto Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Proteus. También se ha visto efectividad en enterococo resistente al banco, resistente sensible al banco, en bacteriuras asociadas a catéteres, etc. Y los gérmenes, por ejemplo, que hemos dicho, frecuentes, estafilo, aerobio, Escherichia coli. Especie con resistencia puede ser un problema, Enterobacter klebsiella. Y generalmente los que tienen resistencia, acá tenemos Serratia, Providencia, Proteus, y prácticamente tenemos la Pseudomonas aeruginosa que no tiene acción. Acá tenemos los parámetros farmacocinéticos de la nitrofurantoína ya de acuerdo a otras referencias. Las reacciones adversas podemos ver también acá. Reacciones adversas, las frecuentes, es mayor de 1 sobre 100 o menos de 1 de 10 frecuentes. Problemas dermatológicos, problemas neurológicos, neuropatías periféricas asociadas a sobredosis o insuficiencia renal y problemas gastrointestinales. Las reacciones raras, problemas hematológicos, leucopenia, trombocitopenia, erupciones mayores que las de frecuentes. En el tracto respiratorio puede haber derrame pleural o eosinofilia, puede haber una semana de tratamiento reversibles a la primera semana, infiltración pulmonar, pueden haber fibrosis inclusive. Gastrointestinal, hepatitis, digamos, como reacciones ya raras. Y no estimadas, o sea, que se han presentado, pero no se han estimado si son raras o frecuentes, problemas hematológicos, problemas de depresión, fibrosis pulmonar, tratamiento prolongado más de 6 meses, eso está definido ya. Anorexia, tratamiento por nefritis intersticial. Entonces, y acá en estas láminas está, por ejemplo, los problemas pulmonares o agudos, el número de pacientes, y acá la resistencia, los mecanismos de resistencia para cada uno para cada uno de los gérmenes que están recibiendo por nitrofuranos. Y estos son los mecanismos probables. Ahora tenemos el otro fármaco, que es la fosfomicina. La fosfomicina es prácticamente es un derivado natural del ácido fosfónico que contiene un anillo epóxido. Tiene un bajo peso molecular. Lo que no tiene resistencia, prácticamente una eliminación generalmente se elimina por vía renal, no tiene resistencia cruzada, por eso es que se utiliza con bastante frecuencia. Primero se formuló como una sal sódica por vía venosa, por vía parenteral, luego una sal de calcio y por último administración oral con la fosfomicina trometamol que tenemos, que es para una sola dosis, o 2 o 3 dosis, dependiendo del caso. Tenemos acá ya una definición un poquito más clara de lo que es la fosfomicina. Es un derivado del ácido propiónico, en principio para la prevención y tratamiento de la situ. Generalmente más para infecciones de situ, donde está más descrito. Ojo, pero ya no son ni tú, solamente bajas. Generalmente, si se usa en bajas es cuando hay resistencia y no hay compromiso o no hay buena respuesta con los nitrofuranos o con las sulfas. Pero se puede usar para infecciones de tracto urinario alto. ¿Por qué? Porque la fosfomicina tiene una biodisponibilidad que llega a varios tejidos. Inclusive van a ver algunos estudios posteriormente. La fosfomicina actúa a nivel de la síntesis de la pared celular bacteriana. El mecanismo es único, porque por eso se observa
Rara vez se observa resistencia con otros agentes. ¿Cuál es el espectro antibacteriano? Coli, Proteus, Staphylococcus aureus, actividad contra Klebsiella, Enterobacter, serratia es variable. También cubre, vamos a ver, también cubre Pseudomonas. Staphylococcus aureus es susceptible con frecuencia, aunque se ha informado la aparición de resistencia. Bueno, la formulación intravenosa se puede alcanzar, con la formulación intravenosa puede alcanzar niveles sistémicos adecuados para tratar infecciones sistémicas. Por eso, generalmente la vía oral se da más para problemas urinarios. En Estados Unidos solo se dispone como polvo, que viene en sachets, y es disuelto en agua y tomado por vía oral. Su biodisponibilidad 40%, la vida media cada 8 horas, es 5 a 8 horas. Las concentraciones sistémicas son bajas con una administración oral de 3 gramos. Entonces, por eso ya tenemos para diferenciarlo de las fumomicina por vía endovenosa o por vía parenteral, porque las concentraciones sistémicas por vía endovenosa son mucho mayores que cuando se dan por concentraciones por vía oral. Las concentraciones urinarias son bastante altas. El régimen de dosis aprobado por la FDA es 3 gramos para infección urinaria, no complicada. Algunos se lo han administrado 3 gramos cada 2 días para infección complicada. O sea, para infección no complicada una sola vez. Para la complicada le pueden estar dejando 2 días, hasta 3 dosis. Nada más. Efectos adversos poco frecuentes. Puede haber problemas vaginitis, cefalea, mareos, etc. Y acá tenemos un resumen de lo que es la infecciones, se llama antibiótico urinario. Prácticamente las características farmacocinéticas que hemos visto, pero acá tenemos un aspecto importante. Con depuración de creatinina de entre 10 y 50 no se hace cambio. Los que tienen menos de 10 usar con caución. Y los que tienen esto post-hemodiálisis se da una dosis agregada. En dosis post-diálisis peritoneal se da 1 gramo. No hay cambio en insuficiencia hepática, pero en insuficiencia renal se puede usar menos de 10. Yo he tenido la oportunidad de usar en un paciente que tiene una depuración que está en 10, un paciente diabético, paciente que además tiene neuropatías, tiene pie diabético, pero hizo una infección urinaria con cultivo positivo, fiebre. Le empezamos a dar, justo revisamos y vimos que no había razón, lo controlamos bien, no hubo reacciones adversas. Hasta 3 gramos se da, inclusive en insuficiencia renal, hasta menos de 10. Las interacciones, los antiácidos metocorpamida disminuyen, o sea, digo, ahí estamos igual que los nitrofuranos, o sea, que hay reacciones a veces, aumento de las transaminasas, trombocitosis. Usado para cistitis por romero y también en infecciones activas como enterococo resistente a lavanco, enterococo sensible a lavanco. Este es uno de los pocos antimicrobianos activos contra la mayoría de cepas multidrogos resistentes a Pseudomonas aeruginosa, pero estamos hablando del tracto urinario. Y de Acinetobacter baumannii en orina. O sea, los que tienen infecciones con este nivel por Pseudomonas, uno lo puede usar la fosfomicina. Acá tiene las reacciones adversas de los fosfomicina, nitrofurantoína, trimethoprim, de acuerdo a los datos dados por esta literatura. Entonces, un resumen es que es activo contra la mayor parte de gram negativos, multidrogo resistente, incluido enterococo resistente a lavanco, ya lo hemos visto acá. Alcanza concentraciones urinarias elevadas que minimizan el potencial de resistencia. Sinérgico con quinolonas contra bacilos gram negativos. Penetra la próstata inflamada y no inflamada. O sea, la próstata a veces lo consideran como un reservorio. Después de 3 gramos alcanza concentración cerebral mayor de 1200 que dura durante 48 horas. O sea, las concentraciones son bien altas. Espectro
Hemos visto el espectro de la fosfomicina acá, los gran negativos, todo lo que cubre, organismo gran negativo. Lo gran positivo es lo que cubre, y también cubre enterococos y la resistencia que hay. Y acá tenemos la susceptibilidad de cada uno de ellos. Y el MIC, los MIC son altos. En esta lámina podemos ver los que son altamente sensibles a los que tienen un MIC debajo. Hemófilos, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, etc. Los moderadamente sensibles, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa. Lo que pasa es que cuando uno trata una Pseudomonas aeruginosa hay que dar un poquito de dosis más altas y aparte de eso darle más tiempo, más duración de tiempo que cuando uno trata esto. Y sin actividad. Estos gérmenes no tienen actividad, digamos, para fosfomicina. Esta es una lámina que podemos ver donde la dosificación en caso de cistitis aguda, dosificación intravenosa puede estar asociada a bacteriemia en meningitis, en osteomielitis, en hito complicado. Esto hay estudios, no ha sido establecido definitivamente, pero acá en estos aparecen y habría que revisarlo en estos casos cuando haya necesidad, cuando vaya apareciendo resistencia y no tengamos otras alternativas. Fuera de etiqueta, o sea, los off-label fuera de etiqueta significa de que no ha sido aprobado por ninguna institución, sino ni por la FDA ni por la EMEA, no han sido aprobados. Pero en la práctica diaria a veces empiezan a usarlo y dan algunos resultados, pero entonces hay que usarlo con caución. En eso. Profilaxis para cistitis recurrente, acá no hay profilaxis, prostatitis bacteriana crónica también, a veces lo utilizan esto. Podría utilizarse, pero habría que tener un poquito de cuidado en el manejo, sobre todo haciendo revisiones de la bibliografía. Luego tenemos el otro grupo de fármacos que son las sulfonamidas y además el cotrimoxazol. Las sulfonamidas, acá tenemos ácido paramidobenzoico, la teridina, que utilizan con una enzima, la dihidroperoico sintetasa para formar el ácido dihidrofólico, lógicamente, y luego tenemos el trimetoprim, que es la dihidrofotoreductasa para formar el ácido tetrahidrofólico. En otras palabras, las sulfas inhiben el dihidrofólico y el trimetoprim el tetrahidrofólico. Generalmente las sulfas son bacteriostáticas, pero unidas al trimetoprim se vuelven en bactericidas. La combinación de ambos generalmente es de 5-1, de unas sulfas 5 veces y trimetoprim una vez. Entonces es lo que se saca y eso vamos a ver luego. Esto es importante. Una de las reacciones adversas de esto son trastornos hematológicos, especialmente las anemia por deficiencia de vitamina B12. Entonces es importante, o de folato, disculpen, de folato. Entonces, en estos pacientes que reciben dosis tanto de sulfa como de cotrimoxazol, a veces es necesario darle ácido fólico para evitar la reacción, sobre todo en dosis altas o cuando se da mucho tiempo prolongado. Esta es la dosis, la historia clínica, la historia de cómo se fundó, cómo se presentó, y esto porque las sulfonamidas es uno de los primeros antimicrobianos que se descubrieron en el mundo prácticamente. Entonces, y de ahí han ido apareciendo otros antimicrobianos. La clasificación de las dos sulfas es importante porque hay sulfas de vida media corta. Hay sulfos de vida media intermedia y hay sulfos de vida media lenta. Y hay otras sulfas de acción intestinal, de acción local, más que y de uso tópico. Entonces tenemos de acción corta, de acción intermedia, de acción prolongada, de acción intestinal local y de acción tópica, que eso es importante. Entonces, ¿por qué? Desde ahora vamos a ver la importancia de esto. El sulfametoxazol generalmente viene asociado al trimetoprim. Entonces, el trimetoprim sulfametoxazol tiene una vida media de 11 a 14 horas.
La sulfadoxina generalmente viene asociado a pirimetamina, pero mire su vida media mayor de 60 años. Les cuento, no les cuento, sino una anécdota de un paciente que no pasó. Paciente con toxoplasmosis, generalmente el tratamiento con toxoplasmosis que hasta la fecha está aprobado es con pirimetamina 3 veces al día, más sulfadiazina, unas sulfas. Bueno, pasábamos visita y vimos que en farmacia no había la pirimetamina con sulfadiazina, pesos que había ni la sulfadiazina ni la pirimetamina, la sulfadiazina de acción corta. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos ahora? Hay que pedirlo, el laboratorio demoran en traerlo. Y uno de los residentes dijo, ¿sabe qué? Hay que usar, doctor. Si existe la sulfadoxina asociada a pirimetamina que se utiliza para prevención en gestantes en malaria, pero se usa una vez por semana. Entonces, ¿por qué no lo usamos? La verdad es que le digo, bueno, el asistente le digo, pero bajen a la unidad a revisar. Al siguiente día, bueno, pasamos visita, todo, no bajamos. Al tercer día, les pregunto, ¿han bajado a ver? No, doctor, no hemos tenido tiempo. Ah, yo bajé. Le digo, dime a los 3 días, la creatinina del paciente ya se estaba elevando. ¿Qué está pasando? La sulfadoxina es de lento, o sea, ustedes le estaban dando 3 tabletas diarias del Fansidar, que es asociación de sulfas, y es una sulfa que tiene una duración, a veces se da cada semana. Entonces se estaba comprometiendo el riñón. Entonces, en ese contexto, es que vimos, le tuvimos que quitar esto y empezamos a ver otras alternativas que vamos a ver luego cuando hablemos de antiparasitarios también. Y luego tenemos la sulfisatiazol, que es de acción. La sulfasalacina, que se utiliza en colitis ulcerativa, inclusive en problemas intestinales. Y de hueso tópico, la sulfadiazina argéntica. Entonces, que se usa para quemaduras. Entonces, tenemos acá las sulfas de acción corta y de acción intermedia. Sulfanilamida, disponible para infecciones urinarias. Sulfamethoxazol, se combina con cimetoprim, ya vimos. Sulfadiazina alcanza niveles altos en líquido cefalorraquídeo, por eso se usa pirimetamina para tratamiento de toxoplasmosis. Sulfisocenzol se combina con fenazopiridinas. Las fenazopiridinas son analgésicos urinarios. Pero ojo, desde ahora, ese es el famoso piridium. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando usa, usted porque me dice, me arde, tengo ardor al orinar bastante, no me quita mientras los antibióticos. Si quiere usarlo, puede usarlo no más de 3 días. El riesgo de neoplasias que ya se ha visto con fenazopiridinas cuando se usan más de 3 días es moderado a alta. O sea, por favor, yo no uso, o si lo uso por 2 días y no más, las fenazopiridinas asociadas a sulfas. Las sulfonamidas de acción prolongada se combina con pirimetamina como profilaxis en malaria para gestantes, ya lo mencionamos. Tiene una actividad antimicrobiana para gram positivo, gram negativo, tiene para actinomices. En actinomices hemos visto tetras, hemos visto clinda, hemos visto penicilinas y hemos visto ahora las sulfas, clamidias y el toxoplasma que hemos visto. Resistencia puede haber a estafilococo, pseudomonas puede haber, resistencia no se ve en este caso. Las rutas de administración para uso local o tópico se puede preparar, hay como preparaciones oftálmicos, hay sulfadiazina de plata en pacientes quemados, se utiliza. La mayor parte de sulfas de acción corta intermedia son absorbidas rápidamente. Las sulfonamidas tópicas son absorbidas y pueden detectarse en sangre. Lógicamente, porque las tópicas se utilizan en piel alterada y prácticamente pueden haber una absorción. No mucho como se da por otras vías. Tienen un gran volumen de distribución, atraviesan bien barrera hematoencefálica, llegan a pleura, a todos los tejidos. Atraviesan rápidamente placenta, están presentes sangre fetal y líquido amniótico. Y ya hemos visto que está contraindicado en gestación, sobre todo en primero y en tercer trimestre. Metabolismo y excreción.
se acetilan y se cloronidan, o sea que dan metabolitos inactivos. Acá está la clasificación, la acción corta sulfanilamida, las ventajas, las desventajas, la biodisponibilidad de acuerdo a las agencias, de acuerdo a las agencias de control, la sulfadiazina, sulfonamida, sulfalacina que hemos visto también, de acción mediana, el sulfametoxazol asociado con el trimetoprim, de acción prolongada, la sulfametoxazol prácticamente, y la sulfadoxina. La sulfadoxina asociada con pirimetamina, el Fansidar, la sulfadoxina, que es una de acción prolongada. Y todas las sulfas que hay. Las sulfas pueden causar náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, depresión, necrosis hepática, lupus inducido por drogas. Generalmente son trastornos gastrointestinales. Puede haber compromiso hepático también y compromiso también hematológico. En dosis altas se asocia con cristaliuria, depósitos tubulares, lo que estábamos viendo en los pacientes que le estaban dando en dosis altas una sulfa de acción prolongada, que era la sulfadoxina. Esta complicación puede ser minimizada con flujo urinario alto. La hipersensibilidad a la sulfonamida puede presentar necrosis tubular, nefritis, angeitis, o sea, y no se olviden que las sulfas tienen componentes también en caso de diuréticos, también tienen sulfas, o que son alérgicos a las sulfas no le pueden dar algunos tipos de diuréticos. Reacciones adversas graves incluyen anemia hemolítica en los que tienen problemas genéticos que son deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. En el último mes de gestación produce kernípteros, por este sistema, por eso que no se puede dar en el último trimestre tampoco. Las interacciones, las sulfonamidas generalmente, en términos generales, son inhibidores de enzimas microsomales. Pueden desplazar de su unión proteica la warfarina y el metotrexate, o sea, actúan por otra forma. Por unión desplazan a la warfarina y va a incrementar el riesgo de warfarina, el riesgo de sangrado y lo mismo el riesgo de metotrexate, el riesgo de toxicidad. Produce incremento hipoglicemiante de la clopropamida y la tolbutamida. O sea, las sulfonamidas van a incrementar, porque son inhibidores enzimáticos, incrementan estas concentraciones y producen efecto hipoglicemiante. Pueden potenciar la acción de algunos diuréticos, ya hemos visto, fenitoína y algunos úricos úricos. Los efectos de los anticonceptivos orales fallan durante el tratamiento con sulfonamidas. Entonces, el paciente que está con anticonceptivos no le podemos dar esto porque puede fallar y pueden salir en estado. Las sulfonamidas se utilizan generalmente en infección del tracto urinario agudo. También son efectivas en tratamiento de nocardia, esteroides. En algunos casos se ha utilizado en micobacterias atípicas, combinación con otros. Y en toxoplasmosis, en pacientes con o sin síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero se asocia con pirimetamina. Esta asociación prácticamente sigue vigente, sin embargo en el país no lo tenemos. Como no hemos tenido esto, para toxoplasmosis, una vez vamos a avanzarlo, vamos a decirlo, nosotros hicimos una revisión y vimos que el cotrimoxazol tiene casi la misma acción de la pirimetamina asociada con sulfas. Y hemos visto estudios clínicos que son similares. En ese contexto, nosotros para toxoplasmosis, como no hay pirimetamina más sulfadiazina en el país, utilizamos el cotrimoxazol. Y a veces lo asociamos con clindamicina, que hemos dicho que si bien es cierto no atraviesa barrera encefálica, pero por otra vía se ingresa. En pacientes con malaria y por plasmodium, lógicamente con pirimetamina, el Fansidar, la sulfadoxina. El tratamiento óptimo para encefalitis es la combinación de pirimetamina o pirimetamina más clinda, también hemos visto acá, pero ya estamos. Ahora vemos el cotrimoxazol. Acá estamos haciendo un cuadro donde actúa, digamos, el cotrimoxazol. Estos de acá los inhibidores de síntesis proteica, los inhibidores de la pared celular, los inhibidores del nitrofurano, el nitroimidazol del DNA, de los ácidos nucleicos.
el ácido paraminobenzoico, las purinas, inhibición del folato. Esa es acá, inhibición de folato, la síntesis, las sulfonamidas y el trimetoprim. Inhibición a este lugar para evitar para evitar la formación de proteínas, biológicamente. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, sin fármaco, las bacterias son muy numerosas. Con trimetoprim solo y con sulfametoxazol solo, no se reduce mucho. Cuando se combinan ambos, sí, prácticamente el efecto antibacteriano es mayor. La combinación de sulfas con trimetoprim 5:1, que alcanza una concentración sérica de 20:1. Ya hemos mencionado que el trimetoprim y sulfas individualmente son bacteriostáticos, pero en combinación puede llegar a ser bactericidas. Esto sobre todo en orina. El mecanismo de acción, ya hemos visto, es activo contra muchas cepas de Staphylococcus aureus, incluyendo Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, esto tiene acción contra Moraxella, coli. El cotrimoxazol nosotros lo hemos usado, se utiliza también en inhibiciones por Enterobacter, que son resistentes a otros antibióticos. Hemos usado un caso de una Pseudomonas maltophilia o Strenotrophomonas maltophilia, recuerdo mucho de papá de un colega que tenía esta infección y lógicamente decía, pues una Pseudomonas no responde. Le empezamos a dar cotrimoxazol en dosis altas y los resultados fueron bastante satisfactorios. No cubre anaerobios, ni Mycobacterium, ni Treponema pallidum. Se combina a veces con el sulfametoxazol o Dapsone. Ha sido efectivo en el tratamiento de neumonía por neumochitis yerobesi en pacientes inmunocomprometidos. Antes, por ejemplo, pacientes con HIV que tenían lo que se llamaba neumochitis carini, ahora se llama neumochitis yerobesi, que es un hongo, y la trimetoprim sulfametoxazol, o con eso, o cuando es alérgico al sulfa, se da Dapsona con trimetoprim y los resultados son bastante buenos. Para listeria ya mencionamos, Moraxella catarrhalis también. Y esto es un resumen, estas son las propiedades farmacocinéticas de cada uno de ellos, las interacciones que tienen, interacciones con el CYP. Prácticamente hay que hacer para... Lo importante de esta lámina es ya que sabemos que son inhibidores enzimáticos, pero ¿cómo controlar para esto es las reacciones adversas? Cuando se da warfarina hay que controlar el INR. Cuando se da fenitoína, monitoreo sérico. Cuando se da digoxina, también niveles séricos. Hipoglicemiante, concomitantemente ver los efectos de la glucosa. Sidobudina, monitorear la toxicidad hematológica. La procainamida, monitorear los signos de toxicidad, o sea, las arritmias, etcétera, etcétera. En paciente con función renal, no se recomienda por debajo de 30. Y estas son las dosis que se da en neumochitis yerobesi, infección de tracto urinario, y en brucelosis también mete la dosis, aprobado por la FDA. Uno de los aspectos importantes de la trimetoprim es que algunos estudios epidemiológicos sugieren que la exposición durante el embarazo puede estar asociado con mayor riesgo de malformaciones congénitas. Y en lactancia, en bebés con ictericia prematuro por riesgo potencial de kernícteros no se puede dar en estos casos. No indicado en niños menores de 2 meses. Por eso nosotros pensamos de que el cotrimoxazol no se debería dar en gestante o en todo caso no dar ni en el primero ni en el tercer trimestre. Usos clínicos, prácticamente bacterias sensibles, infecciones respiratorias, gastrointestinales, piel, tejidos blandos, brucelosis, toxo, Strenotrophomonas maltophilia, neumochitis yerobesi, y acá están las profilaxis para pacientes con VIH y tuberculosis, por ejemplo, profilaxis primaria.
Paciente generalmente se da para neumonía, neumocistis carine cuando el CD4 es menos de 200, toxoplasmosis cuando CD4 en paciente con HIV generalmente se da profilaxis primaria con cotrimoxazol. En estos pacientes, cuando el CD4 se da para neumochitis por neumonía cherobecio o para toxoplasmosis o para infección diseminada cuando el CD4 es menos de 50. Y estos son los esquemas recomendados. El objetivo principal es prevenir el desarrollo de neumonía en pacientes y de toxoplasmosis en diarrea también en estos pacientes. Luego vamos a ver acá el trimethoprim-sulfametoxazol incrementa, porque es potencia, incrementa la warfarina, las concentraciones de metotrexate, fenitoína, digoxina, sulfonilurea, si puede producir hipoglicemias. Ya hemos mencionado la procainamida también y los anticonceptivos orales que disminuyen eso. Y acá está cuál es el mecanismo por el cual alteran incrementan la acción o disminuyen la acción con diferentes sustratos del mecanismo. Efectos del trimethoprim, por ejemplo, reacciones. Estos son reacciones adversas que se ven con diferentes literaturas, pero hay insuficiencia renal, menos del 10%, problemas hematológicos, rara, pero sí se presenta en ciertos casos. Reacciones adversas con sulfas, gastrointestinales, hepáticas, el carníctero que ya vimos. Toxicidad en relación con concentración de drogas, reacciones alérgicas, nefritis intersticial, colestasis, síndrome de Stevens-Johnson, hemos visto nosotros con bastante frecuencia de Stevens-Johnson. No bastante frecuencia, es infrecuente, pero sí hemos tenido la oportunidad de ver, y en algunos casos lo describen también la necrosis y la necrolisis epidérmica tóxica. Las reacciones adversas hematológicas, supresión de médula ósea, eso se ve, por eso deficiencia de folato. Por eso a todos estos pacientes hay que darle, cuando se da por tiempo prolongado, sobre todo en profilaxis, hay que darle con ácido fólico. Hay metahemoglobinemia, etcétera, etcétera, en ciertos casos. Y este es el síndrome de Stevens-Johnson desencadenado por cotrimoxazol. Ahora vamos a ver lo que son los fármacos antituberculosos. Un minuto, vamos a tratar acá de hacer un resumen más escueto, para que nos alcance el tiempo. Lógicamente vemos que la causa de muerte con relación a tuberculosis el 13 lugar de causa de muerte a nivel mundial. Y vemos acá que en el caso del Perú, que tiene, digamos, prácticamente un alto de la frecuencia con relación a otros países. Pero vemos los países que tienen más frecuencia de tuberculosis: Bangladesh, China, India, Indonesia, etc. La cuarta parte de la población mundial está infectada con Mycobacillum tuberculosis. Y nosotros la frecuencia es sobre 100.000 y tenemos entre 5 a 20% más o menos con tuberculosis activa. Acá tenemos, por ejemplo, los casos estimados en el Perú, porcentaje y la tasa de incidencia, que es bastante alta, bastante sobre 100. Y los lugares donde tienen bastante riesgo de tuberculosis y a veces más tuberculosis multidrogoresistente, esto lo van a ver con ustedes con más detenimiento. Y en esta lámina, esto también me gustaría que ustedes la revisen con más detenimiento, es la aparición, digamos, de cómo empezó, digamos, la aparición de diferentes medicamentos en la evolución de la tuberculosis. Apareció tuberculosis tuberculosis sensible, tuberculosis resistente, tuberculosis multidrogoresistente, tuberculosis X drogoresistente, etcétera, etcétera. Vamos a ver los medicamentos que han aparecido. ¿Cuáles son? Vamos a entrar, digamos, ya más a estos fármacos para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Cómo actúan los fármacos? Los mecanismos de acción dependen de varios aspectos. Uno de ellos es la velocidad de crecimiento. Los que tienen mayor crecimiento tienen un tipo de antibiótico.
Los que tienen menos crecimiento, otro tipo de antibiótico. El que tiene metabolismo, en las lesiones, a veces metabolismo intermitente, metabolismo seguido o metabolismo y la ubicación del germen, si está en extracelular o está intracelular. Cuando están en la cubierta, en la cavidad abierta con suplemento de oxígeno, son de crecimiento muy rápido y acá entra a tallar la isoniazida. En lesiones cerradas con pobre suplemento son de crecimiento y acá entra a tallar la rifa. Existen bacilos dormidos por muchos años y por activación endógena producen enfermedad activa. Solamente estos prácticamente prácticamente no. Esto se ve para cuando hay otros problemas, o sea, los gérmenes y tuberculosis latente, que se llama gérmenes dormidos, cuando hay inmunosupresión o algún factor desencadenante salen nuevamente. Hay 4 grupos de gérmenes. Tenemos acá los de crecimiento continuo, que es esto, donde entra a tallar en primer lugar la isoniazida, luego la rifampicina y la piracinamida. El grupo ¿cómo se llama? Que tienen exacerbaciones del metabolismo, donde entra a tallar la rifampicina, que estos están dentro de los macrófagos. Y el otro grupo que esta es la piracinamida, esta es la rifampicina, la inhibición enzimática, y los que están dormidos. Entonces, las bacterias metabólicamente activas en crecimiento continuo, donde están en líquidos gaseosos, cavernas pulmonares, la acción bactericida de la isoniazida. El B se caracteriza por metabolismo bajo en un ambiente ácido, área inflamatoria, la fase de inhibición rápida dentro de los macrófagos están prácticamente bajo actividad de la piracinamida. La C, bacterias con aceleraciones del metabolismo, fase de multiplicación episódica, ciclo intermediario, o sea, se presentan en casi un sólido. El fármaco de elección en este caso para la rifampicina. Los que están dentro de macrófagos tienen la piracinamida. Y las bacterias que están inactivas, no replicantes, sin actividad metabólica, en los granulomas, según recaídas en estados de inmunosupresión. Por eso es que se utilizan los 4 fármacos que se llama, y unos 2 en fase inicial. Entonces tenemos grupo 1, con crecimiento continuo, son afectados rápidamente por NH y menos rápidamente por Strepto y rifa. Grupo 2, organismos que crecen lentamente pero que tienen brotes de actividad. Este es el C que hemos visto en la lámina anterior. Rifampicina es el centro de este grupo y actúa rápidamente. El grupo 3, organismos intracelulares, frecuentemente en ambiente pH, los macrófagos, hemos visto en grupo B. El grupo 4 no actúa hasta que el bacilo empiece a crecer. En ese caso tenemos las fases del tratamiento, que son primera fase, bactericidas, durante la cual son destruidos principalmente por grupo 1 y 3. Segunda fase, es una fase esterilizante en organismos de crecimiento lento con brotes de actividad metabólica y también bacilos dormidos cuando empiezan a crecer. Tenemos acá el mecanismo de acción. Tenemos por un lado acá los ácidos nucleicos, tenemos la pared celular, la membrana celular, tenemos acá los inhibidores de ácido micólico, tenemos el componente de la pared celular, el ácido micólico, la pared celular y tenemos la membrana celular. Cada uno de estos fármacos actúan en diferentes lugares. En ese contexto tenemos las fluoroquinolonas, que ya sabemos cómo actúan. La rifampicina también sabemos. Fluoroquinolona, rifampicina, streptomicina y macrólidos, que actúan actúan la streptomicina. No, la fluoroquinolona y la rifampicina actúan a este nivel, inhibiendo la RNA polimerasa y la otra, la topoisomerasa. La streptomicina y los macrólidos inhiben la síntesis de proteínas. O sea, inhiben síntesis. Y estos inhiben los ácidos nucleicos. Los que inhiben la pared celular, acá tenemos la capreomicina, inhibe la síntesis de proteínas actuando similar a los aminoglicósidos. Esto es importante porque la capreomicina también tiene casi el mismo
perfil de toxicidad que los aminoglicósidos. Entonces, streptomicina dentro de los aminos son inhibidores de síntesis de pared. Los síntesis de síntesis de proteica, disculpen. Los síntesis de pared, el ácido, algunos inhiben el ácido micólico, otros de frente a la síntesis de pared celular y otros de la membrana celular. La isoniazida y la etionamida inhiben la síntesis del ácido micólico. El etambutol inhibe la síntesis de la pared. La piracinamida inhibe la síntesis de la membrana celular. Y los antimicobacterianos nuevos, los metrodiazoles bicíclicos, el del manit y la pretomanit inhiben el ácido micólico, biosíntesis de proteínas. Y lo otro, la beta-liquinas inhibe la síntesis de ATP a este nivel de la pared celular. El inesolí inhibe el inicio de la síntesis de proteína, prácticamente es inhibidor de síntesis de proteína que también se está utilizando. Entonces, estos son los... Entonces, se pueden agrupar inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos, fluoroquinolona, rifampicina, inhibidores de síntesis de proteínas, macrólidos, los aminoglicósidos, la capreomicina, disruptores de la pared celular, isoniazida, etambutol, etc. Síntesis de membrana celular de la piracinamida, inhibidores de transporte membrana. Entonces, como ven, tenemos los mecanismos de acción que son importantes para la aplicación. Y ahí tenemos los mecanismos de resistencia a las micobacterias, acá en cada uno de ellos. A veces impiden la penetración del antibiótico y algunos prácticamente establecen condiciones anaeróbicas y no pueden actuar, y otras alteración de la conversión de profármacos de la piracinamida y la isoniazida actuando a este nivel. O sea, hay diferentes formas de cómo se produce resistencia a cada uno de ellos. Un minutito, por favor. Tenemos resistencia a isoniazida, resistencia a la isoniazida, resistencia a la piracinamida, etcétera. Vamos a ver ahora los fármacos antituberculosos. La isoniazida, esta es la dosis máxima que se da. La rifampicina, que son bactericidas, y la piracinamida son bactericidas. El tambutol bacteriostático, se da hasta 1,6 gramos. Y los fármacos de segunda línea, que son amoxiclavulámicos, los aminoglicósidos, también la capreomicina, candomicina, amicacina, cicloserina, etoniamida, las quinolonas, las oxazolidinonas y los carbapenems, que se utilizan muy poco. Los nuevos fármacos, que es la bedaquilina y la delamida. Entonces, ya tenemos en esto, ustedes van a hacer el seminario taller esta semana, entonces ustedes se van a extender un poquito más. Nosotros vamos a estarnos dando las cosas más, enfatizando los aspectos más importantes para disminuir la probabilidad de emergencia y resistencia a usar terapia combinada. Fase inicial 2 meses con NH, rifapira más etambutol. Segunda fase con 4 meses de terapia con isoniazida, rifa nomás, simplemente. Eso es para los sensibles. La isoniazida, ¿cómo actúa? Inhibe la síntesis de ácido micólico. Es bactericida a dosis altas. Entonces, farmacocinética, se absorbe rápido. Nivel de pico a las 2 horas después de la ingestión. Generalmente se debe dar sin alimentos, pero lo que pasa es que no lo toleran. La paciente tiene un poco ácido. No se une a las proteínas. Se distribuye ampliamente por todos los tejidos. Penetra bien en las lesiones tuberculosas gaseosas, especialmente las líquidas. Se metaboliza en el hígado, generalmente, donde se acetila a diacetilhidracina. Esto es importante. La acetilación depende de factores genéticos. Y lo que determina si una persona es un acetilador lento o es un acetilador rápido, la acetilación. ¿Y eso qué significa? O sea, con activadores lentos
disfrutando de una mejor respuesta terapéutica. Depende de la acetilación. La vida media de los inactivadores lentos es de 3 horas, entonces depende que se queda más el fármaco y puede actuar mejor. La vida media de los inactivadores rápidos, los excitadores, son de 1 hora, entonces el efecto puede disminuir y hay que dar más dosis. Se excreta en orina como parte fármaco inalterado y en forma acetilado o inactivada, o sea, se elimina por orina, pero en insuficiencia renal van a ver que no hay mucho cambio. La acetilación es importante en relación a sus efectos tóxicos, esto es importante. Reacciones adversas. Acá tenemos, creo que las más importantes, porque estas son las que se mencionan, son las hepáticas y las neurológicas. Generalmente las hepáticas, la isoniazida produce hepatotoxicidad, generalmente por su daño directo por su metabolito, la acetilhidracina. Sin embargo, la hepatitis sería dosis dependiente en casos. Pueden haber otros por hipersensibilidad. La incidencia es baja. Los acetiladores lentos acumulan más INH y tienen más riesgo de hacer RAM. Pueden incrementar los niveles de enzimas hepáticas al iniciar el tratamiento. Entonces es importante ver si es un acetilador rápido o un acetilador lento. Entonces, lo que sí podemos mencionar es que la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida pueden producir hepatitis, pueden producir trastorno hepático. La diferencia entre isoniazida, generalmente a veces es difícil, lógicamente uno hace controles de transaminasas. La isoniazida produce lógicamente una hepatitis parenquimal. Generalmente la rifampicina produce una hepatitis de tipo colestásica con elevación de la fosfatasa alcalina. Y generalmente la piracinamida produce parenquimal, pero también produce elevación del ácido úrico. Entonces podríamos encontrar algunas diferencias para ver cuál es cuál. Sin embargo, cuando hay hepatitis y ya las transaminasas se elevan más del 2 a 3 veces, uno suspende el medicamento y a veces hay que dar tratamiento puente, que se llama, hasta que hasta que bajen las reacciones adversas y nuevamente se vuelva a dar las isoniazida. Otra de las reacciones adversas es las neurológicas, produce deficiencia de piridoxina. Entonces, hay reacciones de piel y mucosa, gastrointestinales, hematológicos, pueden producir neutropenia, anemia sideroblástica, puede producir, y anemia hemolítica en pacientes que tienen deficiencia de 6-fosfato de hidrogenasa. También hemos mencionado que la isoniazida es un potente inhibidor de enzimas microsomales, al igual que el cotrimoxazol, el metronidazol, al igual que las quinolonas. Disminuye el metabolismo de los antipilépticos, fenitoína, tirosumida y carfamida. O sea, disminuye el metabolismo porque es un inhibidor enzimático. La rifampicina inhibe la transcripción, inhibe la RNA polimerasa, ya hemos visto, tiene acción también, aparte de tener acción en bacilos tuberculosos, tiene acción en estafilococo, Neisseria y también en algunos casos de lepra. La farmacocinética se absorbe, disminuye o se retrasa con alimentos, por eso queda alcanza concentraciones máximas a las 12 o 4 horas. Se distribuye por todo, inclusive el líquido cefalorraquídeo, secreción láctea, atraviesa la placenta. Metabolismo hepático. Excreción, se excreta en parte en la orina y en parte en la bilis. Pues tiene circulación enterohepática. Las reacciones adversas pueden ver, las excretas se colocan, se tiñen, adquieren color anaranjado. Hay hepatitis que hemos dicho. Interacciones medicamentosas. Ya saben que la rifampicina, un minutito por favor.
La rifampicina es un potente inhibidor enzimático. Más rápida eliminación de los inhibidores de proteasa, que son un fármaco que vamos a ver en la próxima clase sobre los antirretrovirales, sobre los azoles, inclusive la rifampicina sobre los corticoides. Ya hemos visto un caso, paciente que tenía lupus y le dieron rifampicina como por tuberculosis y prácticamente disminuyó la actividad de los corticoides a la mitad. Warfarina, opioides, hipoglicemiantes, son los por inductor. Y los inhibidores del metabolismo de rifampicina, o sea, los que inhiben a la rifampicina, o sea, inhibidores del metabolismo, esto es lo que hace la rifa, y esto es lo que le hacen a la rifa. Inhibidores de proteasa incrementan la rifa, los azoles, así por reacciones de hipersensibilidad, fiebre o sinofilia. Nefritis es más frecuente como con terapia intermitente. Si yo tengo un paciente que tiene hepatitis colestásica y tiene nefritis, yo tengo que pensar que la rifampicina es causante de la hepatitis. Y si tiene hiperuricemia, tengo que pensar que es causante la piracinamida. Pero, lógicamente, hay que tener bastante cuidado en eso. La piracinamida, tubérculo estático, eficaz contra microorganismos microcelulares, que ya lo vimos. Una absorción fácil también alcanza todos los líquidos corporales, metabolismo hepático. Hepatotoxicidad, hepatitis menos 3% de hiperuricemia. Entonces, si hay, estas son las reacciones adversas de más impacto, no necesariamente las más frecuentes. El etambutol prácticamente es solo activo contra micobacterias en división, siendo bacteriostático. La toxicidad, tenemos acá las reacciones, la farmacocinética, la vida media, distribución, pero la toxicidad, neuritis retrovulvar, entonces hay que hacerle un examen de fondo de ojo al paciente, tiene que ver el oftalmólogo antes de administrar el etambutol. La gravedad depende de la dosis. El etambutol está contraindicado en pacientes con neuritis óptica y debe usarse en pacientes con trastornos visuales. También hay reducción de la excreción de uratos en pacientes con GOT, etc. Los de segunda línea tenemos el ácido paraminosalicílico. Generalmente debe administrarse con cuidado en paciente con insuficiencia renal o hepática. Es uno. La cicloserina inhibe el crecimiento de muchas bacterias, inhibe la síntesis de pared celular. Su absorción y distribución llega inclusive a todos los lugares. La mayor parte se elimina en orina. Las reacciones adversas son reacciones del sistema nervioso central. Los aminoglicósidos que hemos hablado anteriormente, la micacina es la que tiene más acción también sobre Mycobacterium tuberculosis, pero también sobre Mycobacterium avium. Estos antibióticos se combinan a veces con etambutol, cipro y macrólidos. Como terapia de segunda línea, y antes hablamos sobre lo que se llamaba la terapia puente, que nosotros hemos aplicado varios, tenía hepatitis, ¿y qué hacemos? No lo podemos dejar para que el problema de hepatitis desaparezca y sin tratamiento tuberculoso, entonces le empezamos a dar este tratamiento puente hasta que se recupere de los problemas de hepatitis. Reacciones adversas, ya sabemos esto, ototoxicidad y nefrotoxicidad, y algunos también producen. La capriomicina, que tiene un perfil similar a los aminoglicósidos, debe administrarse en pacientes con disfunción renal o hepática o de tipo. ¿Por qué? Porque tienen las mismas reacciones adversas. No debe administrarse en combinación con aminoglicósidos. Las etionamidas puede ser usado contra el Mycobacterium tuberculoso. Les voy a pedir 5 minutos, por favor, para terminar la clase. Les voy a agradecer. Dosis 15 a 20 miligramos. Tiene casi todos estos antimicrobianos de primera y segunda línea tienen buena difusión al líquido cefalorraquídeo, o sea, reacciones adversas, trastornos mentales, y hay reacciones de hipersensibilidad. Las fluoroquinolonas, la que se está usando más es la moxifloxacino, la cipro, y la moxifloxacino y la moxifloxacino y la levofloxacina se está utilizando. Ya conocen la farmacocinética, los efectos adversos durante interacción con otros fármacos son poco frecuentes. No es tan cierto esto porque hemos dicho que las fluoroquinolonas son inhibidores enzimáticos. La tiacetasona es bacteriostático, puede ocurrir resistencia cruzada con etionamida y con protionamida.
trastornos gastrointestinales como reacción adversa. En algunos países de ingresos bajos todavía utilizan debido a su bajo costo, pero nosotros ya, bueno, nosotros somos de costo, de problemas económicos, pero creo que en el país no se utiliza tiazeprazona. Antituberculosos, interacción de medicamentosa, inductores enzimáticos de los barbitúrico, carbamazepina, fenitoína, inhiben son inductores. Inhibidores, haloperidol, de los antituberculosos, simetidina, ciprofloxacina, esto ya lo hemos visto. Y acá tenemos drogas, interacciones con la isoniazida. ¿Qué pasa con el Tylenol, con los anticoagulantes? ¿Qué pasa con el Aldol, con ketoconazol, etcétera? ¿Y qué pasa las drogas, las interacciones de corrifapicina, que es un potente inductor enzimático? Disminuye el efecto de todos estos fármacos, Disminuye las concentraciones y posiblemente el efecto de estos fármacos. El tratamiento de la tuberculosis, generalmente 2 meses se utiliza en la fase 4 a 6 meses. Esto ya lo hemos visto anteriormente. ¿Cuándo se llama tuberculosis? Hay la farmacoresistencia. Vamos a pasar de frente, creo, a la otra lámina, que es tuberculosis multidrogoresistente, resistencia a isoniazida y rifampicina. Tuberculosis X drogoresistente, resistencia a la isoniazida, la rifampicina y a una quinolona y al menos a una de segunda línea, amikacina, kanamicina, capromicina. Y tuberculosis multidrogoresistente, kanamicina, ofloxacina, etionamida, etambutol, piracinamida. Esta es tuberculosis multidrogo resistente. Y X drogo resistente es a esto, multidrogo solamente a esto, y X drogo resistente, capreomicina, como drogas principales con otras de primera y segunda línea. Estas son la resistencia y este es el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Resistencia tal, y esto es tratamiento. Y este es tratamiento para la X drogo-resistencia. Acá tenemos medicamentos recomendados por esquemas alargados. Estos lo van a revisar ustedes con más detenimiento. Grupo A, grupo B. Grupo A tiene las fluoroquinolonas, la grupo B la cicloserina, la grupo C pueden utilizarse algunos grupo A, grupo B. Otros medicamentos, kanamicina, gatifloxacina, lo que están utilizándose en la actualidad para tuberculosis drogo-resistente. Para el esquema cortado, esquema alargado, para tuberculosis monoresistente, etc. Tenemos acá un aspecto que es importante en el caso de coinfección con tuberculosis y VIH. Uno debe descartar, cuando uno tiene un paciente con VIH, y uno debe descartar si tiene tuberculosis o no tiene tuberculosis. Si se descarta tuberculosis activa, independiente del PCH, del CD4 se debe dar tratamiento profiláctico. Nosotros dábamos con INH a todos los pacientes que se descartaba tuberculosis activa. Y a todo paciente con tuberculosis, diagnóstico de tuberculosis y coinfección se debe realizar una prueba de cultivo. Entonces, ¿qué se hace? Cuando en pacientes que se les va a dar tratamiento antirretroviral, paciente con tuberculosis, según el recuento de linfocitos. Si tiene menos de 50, se da 15, el tratamiento antituberculoso se da 15 días de iniciar el tratamiento antituberculoso. Si tiene más de 50, se da dos semanas, segunda u octava semana del tratamiento antituberculoso. O sea, si tiene muy bajo, hay que darlo a los 15 días nomás el tratamiento. Lógicamente, el alto riesgo en los pacientes con meningitis tuberculosa puede haber problema de reconstitución inmune y no hay que dar también a los esquemas. Generalmente hay esquemas que esto lo vamos a ver cuando hablemos de antirretrovirales. Reacciones adversas de la isoniazida, hemos visto, incremento de transaminasa, rifampicina, también elevación de transitoria, hepatitis colestática, piracinamida, hepatitis, etcétera. Reacción, hiperuricemia, etambutol, neuritis streptomicina, ya hemos visto. La cicloserina, cefalea, etionamida, síntomas gastrointestinales, aminoglicósidos, neurotoxicidad. El PAS, síntomas gastrointestinales, hepatitis, fluoroquinolona, generalmente prolongación de QT.
Reacciones adversas de los nuevos, bedaquilina, náuseas, prolongación de QT, la clofazimina también, todos estos producen prolongación del QT. Hay que tener bastante cuidado. En el Inesolin, que hemos visto casos en pacientes multidrogoresistentes, la mielosupresión, anemia, leucopenia, diarrea, neuritis óptica, neuropatía periférica, que son irreversibles en algunos casos. Los carbapenem, ya lo hemos visto también a veces, algunas reacciones adversas. Entonces, en pacientes con medicación antituberculosa, en los pacientes que tienen compromiso renal crónico, la isoniazida no requiere cambio. Lo mismo la rifampicina. Estambutol sí, se da por la dosis baja, lo mismo la piracinamida, la cana también, todo. En la norflo, la moxifloxacina no requiere, la etionamida, el PAS tampoco. El resto sí hay cambios, hay que darle de acuerdo a la depuración de creatinina. Por otro lado, en gestantes debe ser considerada el riesgo obstétrico. El tratamiento debe iniciarse usando los mismos esquemas. Los esquemas de primera línea se puede usar. Evitar el uso de inyectables durante el primer trimestre, tanto los aminoglicósidos, otros antibióticos inyectables que hemos visto. En lactancia, el diagnóstico de tuberculosis no contraindica la lactancia, debe ser, pero en tuberculosis drogoresistente la lactancia, la gestante debe usar su mascarilla para evitar la contaminación al bebé. Tuberculosis de anticoncepción, la rifampicina no debe ser utilizada con anticonceptivo porque hemos dicho que disminuye el efecto. Y con eso estamos terminando. Vamos a ver alguna pregunta, por favor.